Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Qué gusto que estemos aquí todos juntos para exaltar al Señor. ¿Cuántos vienen con esas ganas de exaltar y glorificar al Señor en esta mañana? Amén. Les invito a que juntos adoremos al Señor y le exaltemos como Él lo merece. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos da, Señor. Por esta mañana para bendecir tu nombre, Señor, para reunirnos. Y a una sola voz, Señor, levantar, Señor, nuestras voces y cantarte, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor, tú eres digno de alabanza, digno de honra, digno de gloria y digno de adoración, Padre. Y el día de hoy, Señor, queremos pedirte, Señor, que tú nos ministres, Señor, al corazón, Padre, que podamos, Señor, ofrecerte, Señor, una alabanza, Señor, grata a ti, como tú la mereces, Señor. Tú que eres grande, Señor, que eres sublime, eres excelso, Señor. Eres el Rey, Señor, eres el Rey de reyes y Señor de señores. Eres un Dios grande, un Dios santo, un Dios sublime. Y a ti te exaltamos, Señor. Y venimos en esta mañana, Señor, a cantarte y a decirte cuán bueno eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Porque eso queremos, Señor. Solamente estar contigo, Señor. Solamente estar contigo en cada momento de nuestra vida, Señor. Y en toda nuestra eternidad, Señor. Estar contigo, Señor, para contemplar la hermosura de tu santidad, Padre. Aleluya. Hermanos, exaltamos al Señor con una ofrenda de palmas, que Él es digno de adoración. Vamos a cantarle una cosa. Juntos. Una cosa he pedido al Señor, una cosa desea hoy mi corazón, una cosa y esta buscaré. Vamos a decirle juntos una cosa. Una cosa he pedido al Señor. Una cosa desea hoy mi corazón. Una cosa y esta buscaré.
solo en tu presencia, Señor. Ahí es donde queremos estar. Vamos a decirle una vez más, una cosa. Te exaltamos, Señor, porque tú eres grande, Señor, tú eres bueno. El libro de los Salmos dice: gustad y ved cuán bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Cuántos confían en el Señor en esta mañana? Aleluya, vamos a cantarle.
Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Has sido bueno en nuestras vidas, Padre. Queremos agradecerte por eso, Señor, porque tú has sido bueno, Padre. Porque cada mañana es tu fidelidad, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque a pesar de las circunstancias, Señor, Tú no dejas de mostrarnos Tu misericordia, Señor. Y podemos ver Tu mano, Señor, en nuestras vidas. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por Ti yo estoy aquí. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por Ti yo estoy aquí. Gracias, Señor. Te invito, mi hermano, Señor, a que levantes tus manos para exaltar al Señor. Si tú quieres hacerlo, y le digamos a Él: te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por Ti yo estoy aquí. Dale gracias, te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por Ti yo estoy aquí. Vamos a decirle solo la última vez. Te doy gracias, te amo, Jesús. Te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por Ti yo estoy aquí. Santo, santo Dios, poderoso Rey, Tu gloria llena la tierra. Hoy me postro a Ti, te adoro, Dios. En Tu trono alto y sublime estás. Déjame
Reconocemos, Señor, en esta mañana que tú eres santo. Que eres santo, Señor. Y nosotros, Señor, pecadores, Señor, y necesitados de ti. Por eso te exaltamos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. De la transmisión que se está haciendo desde el Bajío, México, Casa de Oración León, le damos la bienvenida a todos. Les deseamos que tengan un lindo día, qué bueno que pues disponen su tiempo, y ustedes dispusieron su tiempo para estar aquí, adorando al Señor, aprendiendo de su palabra, y bueno, siempre con una expectativa de aprender más de Él, de conocer su consejo. Ya le adoramos con nuestras voces. ¿Sabe lo que hicimos ahorita prácticamente? Unir nuestras voces a las voces celestiales, que diariamente, todo el tiempo, no me imagino cómo, algún día lo veremos, pero así va a ser nuestra eternidad. Así que gócese, mi hermano, porque esta es una probadita del cielo, ¿verdad? Igual la comunión entre los hermanos, el poder estar viendo su creación. Podemos respirar, podemos tomar un vaso de agua, podemos ver el sol. Así que, mis hermanos, congratúlese y sea bienaventurado. Acompáñame a orar. Y bueno, también quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan por primera ocasión. Puede levantar su mano, quien nos acompaña por primera ocasión. Mire, allá hay un varón, allá está otra persona. Y como no podemos hacer lo que hacíamos antes de pararnos y abrazarnos, ¿qué le parece si voltea hacia atrás, hacia adelante, y le da la bienvenida al hermano que está allá atrás, así con la mirada, le dice: hola, hermano, ¿verdad? Y usted también, así con ojito pispireto, ojito contento, que es lo único que se ve, un brillo especial en los ojos de los hijos de Dios. Pues estamos en un solo corazón, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, infinitas gracias, por el privilegio de poder congregarnos, de poder estar un día más, Señor, juntos todos, adorándote, bendiciendo tu nombre, Señor, ávidos de tu palabra. Es algo que para nosotros es el alimento diario, Señor, pero hoy, como tu día, como un día especial donde tu iglesia se reúne, no deja de ser algo muy hermoso, Señor, estar juntos y poder unirnos en un solo corazón, en una sola fe. Así que, Padre, muchas gracias por la vida de mis hermanos, de cada familia que está también a través de los medios escuchándonos, viéndonos. Bendecimos sus hogares, el lugar donde están. Gracias por sus vidas igualmente. Y te rogamos, Señor, que seas en la casa de todos. Gracias porque hasta hoy nos has sostenido, porque sabemos que tu misericordia y tu fidelidad son eternas, Padre eterno. Queremos poner delante de ti, Señor, además de nuestras acciones de gracias, pues oraciones específicas de necesidades de algunos hermanos. Queremos orar por nuestra hermanita Martita Cerda de Roldán, en Casa de Oración Aguascalientes, Señor, para que la sostengas en este proceso tan difícil de su salud. Sosténla, Señor, fortalece su cuerpo. Igualmente queremos pedirte por nuestra hermana Mari Jaramillo, para que tú sigas haciendo tu obra en ella, en su salud, Señor. Por nuestra hermana Teresa de Baeza, ella es mamá del pastor Julio Baeza de Casa de Oración en Mexicali Norte. Oramos por ella, está delicada de salud. Y bueno, ponemos ante ti cada petición que, si bien no se puede mencionar en este momento, no la tenemos aquí por escrito, pero tú la conoces, Padre eterno, y la oración de tus hijos está delante de ti. Así que ponemos ante ti, Señor, esas peticiones, esas necesidades que sabes tú están en el corazón de quienes estamos en este momento aquí, están en el lugar donde estén levantando sus manos, clamando a ti, Señor. Te rogamos que escuches, que voltees tu mirada hacia esas peticiones y en tu bendita voluntad, Señor, tu soberanía, sabemos que tienes una respuesta para cada una de ellas. Queremos también pedirte, como lo hacemos cada semana, Señor, cada día, por las personas que trabajan en el sector salud. Bendice a cada médico, enfermera, enfermero, Señor, todas las personas que están expuestas a esta situación, pues que ya lleva un año y que pues les ha alcanzado en muchas formas. Así que, Padre eterno,
guárdales, bendíceles y sobre todo, como hemos orado, Señor, que estos tiempos también para ellos sean tiempos de reflexión, para que volteen su mirada a ti, Señor. Que se den cuenta que tú eres el que hace el milagro, que tú eres el que da la salud, que tú eres el que puedes levantarlos a ellos mismos en sus fuerzas, Señor. También queremos pedirte por las autoridades, Señor, para que obren con sabiduría. Cada vez es más importante la sabiduría en el gobierno de todo esto que está pasando, Señor. Y es importante que nuestras autoridades tomen conciencia de eso, Señor. Queremos orar por nuestras autoridades para que tomen las mejores decisiones, para que este tiempo, este confinamiento, esta pandemia, Señor, empiece a ceder, pero conforme a estrategias bien diseñadas, Señor, para que todo esto pase. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú eres para nosotros. Y especialmente porque sabemos que, pues, finalmente todo es tuyo, Señor, y siempre tienes algo para nosotros, porque extiendes tu cuidado. Y hasta hoy también nos has sostenido con sustento, con pan en la mesa, con despensa, con trabajo. Y conforme a lo que nosotros hemos recibido, Señor, hemos apartado, porque queremos ser fieles, sabemos que todo viene de ti. Y queremos darte, Señor, lo que te pertenece, y lo hacemos con amor, lo hacemos con gozo. No es una inversión, no estamos haciendo inversión para que tú respondas, estamos haciendo un acto de obediencia, Señor, para que haya alimento en tu casa, para tener un lugar donde congregarnos, para tener recursos, para seguir extendiendo tu palabra a través de los medios que nos permitas. Así que aquí está nuestra ofrenda voluntaria, Señor, aquí está nuestro diezmo, que damos con esa prontitud, con diligencia, con amor, por obediencia. Y te pedimos sabiduría para administrarlos para lo que fueron dados, Señor. Si alguna familia, alguno de mis hermanos, sea de los presentes, de los que estén viendo esta transmisión, pues tienen alguna situación difícil financiera, algún problema de trabajo, sé con ellos, Padre Eterno, que haya trabajo, que haya sustento, para que puedan con honradez llevar el pan a casa. Ponemos delante de ti todas nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, nuestra intercesión por otros, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Mientras pasan nuestros hermanos, pues yo le quiero dar unos anuncios que tienen que ver pues con lo que hemos hablado continuamente durante todo este tiempo. Mis hermanos, cuídense mucho. Mire, no podemos dar por hecho que porque de repente pasamos de un semáforo a otro, las cosas están solucionadas o no hay de qué preocuparse, no, al contrario. Es responsabilidad de todos el poder continuar con con este proceso para que la situación cambie. Sabemos que no va a haber una nueva normalidad, pero sí tenemos que vivir una nueva realidad. Y esta nueva realidad nos tiene que concientizar del tiempo que vivimos. Así que, mis hermanos, no baje la guardia. No baje la guardia. Nosotros aquí dentro de este recinto, pues tomamos todas las medidas para que usted esté seguro. Que usted se da cuenta, desde que usted llega, prácticamente es investido de todo lo que se tiene que hacer para que usted esté seguro aquí. Y que cubrebocas, sin quitárselo, por favor. Pero mire, esto que hacemos aquí, usted lo tiene que hacer en todas partes. Esto lo tiene que hacer usted cada vez que salga de su casa. Cuando usted salga de la seguridad de su hogar, que es donde están ahí todos bajo el mismo techo, no permita que nadie le hable sin cubreboca, mi hermano. No lo permita. Así le vayan a entregar el gas, así llegue alguien a quererle vender algo, mejor ni le abra. Usted no sabe en qué momento alguien le puede contagiar. Y acuérdese, vienen fechas festivas, puente, vacaciones. Ahorita hay una regulación un poquito baja en cuanto a esto, porque ya pasó el pico de lo de fin de año, el Día de la Amistad. Por eso las cosas están un poquito a la baja. Pero cada vez que viene un evento de estos, inmediatamente sube. ¿Por qué? Porque la gente se descuida. Yo le doy gracias a Dios porque en el grupo que tenemos de las iglesias,
pues cada vez nos hemos dado cuenta que no hay contagios de este virus y eso me da gusto porque el Señor nos está guardando, pero me da gusto porque me da la impresión que están ustedes cuidándose y vamos a seguir haciéndolo. Sigue las transmisiones que hacemos cada semana, cada quincena para varones, adolescentes, matrimonios. Tenemos el próximo viernes la enseñanza para varones, y pues no se la pierda. Cada una de nuestras enseñanzas cada uno de los ministerios está trabajando para que el alimento espiritual llegue a su casa. Pues ahorita no podemos abrir otras opciones que no sea esta reunión presencial en vivo. Y bueno, todo lo que hacemos es para que usted siga recibiendo la palabra de Dios. Así que pues atienda a esos llamados y aliméntese, mis hermanos, aliméntense. Le quiero invitar a que me acompañe al libro de los Filipenses, en el capítulo 2. Ahora sí que vamos de lleno a la enseñanza del día de hoy. Perdón. Y bueno, como a través de este principio de año hemos dado enseñanzas, por decirlo así, individuales que tienen que ver más con el contexto que vivimos. Y hemos hablado de la voluntad de Dios, del propósito de Dios. Y todo esto nos está llevando siempre pues a un entendimiento de lo que el Señor está demandando de sus hijos, de nosotros. ¿Usted es hijo de Dios, mi hermano? Usted es la iglesia de Cristo, usted es la novia, usted es la oveja, usted es la niña de sus ojos, usted es por la cual el Señor pagó por su sangre en el Calvario. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que pues el Señor tiene en su corazón. Y quiero compartirles una enseñanza que vamos a poner por título El sentir de Cristo. Y en Filipenses 2:6, si ya lo tiene ahí, dice la palabra de esta manera: el cual, siendo en forma de Dios, ¿a quién se está refiriendo? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente. Mire lo que había en el corazón de Jesús. Una disposición total a hacer la voluntad del Señor. Y bueno, el contexto de este pasaje, dentro del texto, forma parte de lo que conocemos como la humillación y exaltación de Jesucristo. De hecho, así está en el capítulo, como un subtítulo, donde el apóstol Pablo está expresando parte de su propia experiencia como siervo de Dios. Y ahora está aconsejando a la iglesia, en este caso dirigida en esta carta a los Filipenses, principios de conducta, de integridad, que le permítame tantito. Siempre con el calor se altera un poquito la garganta. Aquí León está calor con todo y ahorita se siente más. Entonces estamos hablando de que el apóstol Pablo está aconsejando a la iglesia para tener una buena comunión fraternal y un testimonio hacia la gente que no conoce de Cristo, hacia los de afuera. El contexto histórico es este, mis hermanos. Pablo, el apóstol, está preso y recibe la visita de Epafrodito. Esto a lo largo de la carta de los Filipenses usted lo puede ver. Epafrodito le lleva una ofrenda y pues lo pone al tanto respecto a la situación de la iglesia en Filipos. Esta iglesia estaba en la región de Macedonia y se queda con él por un tiempo para atender sus necesidades, precisamente porque está en prisión. De hecho, el mismo Pablo dice que Epafrodito estuvo a punto de morir, poniendo en riesgo su propia vida. Dice, por servir al Señor, por estar conmigo. O sea, Epafrodito está en peligro de muerte por alguna enfermedad, circunstancias que sucedían. Y cuando esta noticia llega a Filipos, provoca preocupación entre los miembros de esta iglesia. De manera que ya cuando Epafrodito se recupera, Pablo lo envía de vuelta
era un hombre amado allí en Filipos. Él atendía en esa iglesia y es portador de esta carta. Ahora, en la carta, pues Pablo aborda las situaciones de la iglesia y en principio pues les alienta a permanecer firmes en la fe, puesto que todas las iglesias establecidas en ese primer siglo están sufriendo persecución. ¿Por parte de quiénes? Por una parte, el Imperio Romano y por otra parte, las autoridades judías, estos religiosos legalistas que, bueno, estaban en contra de todo lo que tenía que ver con la palabra de Jesús, además de todos los problemas sociales de la época. ¿Sabía usted que cada generación tiene sus propios problemas? Y además le voy a decir que desde esa época ya estábamos viviendo, o sea, la humanidad ya estaba viviendo los tiempos peligrosos. Ya Jesús había partido, ya estaba preparando morada para sus hijos. Entonces comenzó este proceso de regreso a casa, este proceso de tiempos difíciles, peligrosos, porque pues tiene que llegar el tiempo en que el Señor regrese. Y es lo que estamos esperando, ¿verdad que sí? Bueno, pero fíjese, había un problema mayor todavía en la iglesia, y es un problema también en la actualidad totalmente que tenemos presente, y era a causa de las diversas doctrinas ajenas a la verdadera fe cristiana que falsos maestros introducían, como ciertos religiosos judaizantes legalistas, quienes insistían en la necesidad de cumplir los rituales de la ley mosaica, pero como una manera de completar la salvación. Esto definitivamente pues hablaba de poner las obras por encima de la gracia, lo cual es una aberración. Estaban menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Pero también había doctrinas de los llamados libertinos, como los agnósticos, por ejemplo, quienes enseñaban la libertad de vivir como cada uno quisiera. Finalmente ya era salvo, ¿verdad? Y pues el cuerpo era el que se destruía, eso era lo que decían. Y como el alma es la que se salvaba, no importaba lo que hicieras con tu cuerpo. ¿Esto qué representaba? Pues un irreverente, una falta de respeto y un abuso de la gracia. Bueno, este tipo de doctrinas desviadas estaban provocando división de opiniones y de criterios, y obviamente también había contiendas causando serios problemas internos a la iglesia que estaban afectando no solo la sana doctrina de las enseñanzas de Jesús, no solamente eso, sino también la unidad y la fraternidad entre los hermanos la estaban afectando. Ahora sí que cualquier parecido con la realidad actual de muchas iglesias es mera coincidencia, ¿verdad? De manera que Pablo les recuerda fundamentos cristianos y les aconseja con sabiduría de Dios para retomar el verdadero sentido de su fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hace? Al primero que pone, por ejemplo, precisamente es a Jesucristo. Les exhorta a seguir el ejemplo de Jesús, a tener su mismo sentir. Y en Filipenses 2:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Yo estoy leyendo una versión Reina Valera, pero contemporánea. Dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y ese es el énfasis, la frase: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque mire, vista a la ligera, o sea, si lo leímos así como de corridito, no cobra el verdadero sentido. Porque mucho más de una simple exhortación es un mandato para quienes decimos profesar la fe en Cristo, pero necesitamos saber primeramente cuál es el sentir de Cristo, a qué se refería el apóstol Pablo. Y para entender esto, vamos a conocer algunas de las acepciones que la palabra sentir tiene en el idioma griego, que es en el que se tradujo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sentir indica el sentido o la facultad de percepción que se identifica
en quienes mediante el crecimiento y la madurez tienen los sentidos desarrollados. Es decir, que tienen sus facultades ejercitadas en el discernimiento espiritual. Fíjese lo que significa sentir. No es así como, ay, ya te sentí, ¿verdad? De repente dicen en algunos lugares, ¿sientes a Cristo? Porque si no sientes a Cristo, ahorita oro por ti para que te atrape. No, mis hermanos, a Cristo no se le siente. Cristo está en todas partes. Pero sí nos está diciendo el apóstol que sintamos lo mismo interiormente de los sentimientos de la disposición de Jesucristo. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Aquí están viendo ustedes a alguien que está madurando, pero ¿por qué está madurando? Porque ya come alimento espiritual sólido. Esto es una retroalimentación, mis hermanos. En la medida que tú comes del alimento espiritual, o sea, la palabra de Dios, ejercitas los sentidos, el Espíritu Santo te toma, te discierne la palabra y eso te faculta para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta de lo que representa sentir? La palabra sentir también se emplea para señalar una misma manera de pensar, una misma intención del corazón, un mismo interés, un mismo ánimo. ¿Qué significa para los creyentes? Ser unánimes de pensamiento, ¿pero en quién? En Jesucristo, mis hermanos, para estar en armonía, no solamente doctrinal, no solamente en lo que aprendemos, en lo que creemos, sino también en nuestra comunión unos por otros. Pedro, el apóstol, lo dice de esta manera en 1 de Pedro 3:8, acompáñame ahí por favor. Recuerde que estoy leyendo la traducción Reina Valera contemporánea. Dice 1 de Pedro 3:8, finalmente únanse todos en un mismo sentir. Aquí está la misma palabra. Sean compasivos, misericordiosos y amigables. Ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. ¿A qué fue llamado usted, mi hermano? A recibir bendiciones. Desde el momento que usted llegó a la luz admirable de Jesús, lo único que ha recibido son bendiciones. Y esas bendiciones que usted ha recibido por gracia, ¿qué cree que debe hacer con ellas? Darlas por gracia. Para eso hay que tener un carácter, el carácter de Jesús. Y para eso hay que tener el sentir de Jesús. De manera que al decir el apóstol Pablo, ¿hayan ustedes el mismo sentir de Cristo? Está hablando de la condición de madurez espiritual que permite al creyente, con el alimento de la palabra de Dios, capacidad de discernir, de comprender, para pensar, para obrar, o sea, actuar en un mismo sentir, pero conforme a la voluntad de Dios. Así, totalmente abrazados de la doctrina de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que usted sienta, que yo sienta, porque es la facultad espiritual que nos va a permitir también armonizar en lo que Dios demanda a sus hijos, lo que le es agradable. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 133:1. Yo se lo leo. Dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Qué maravilloso. Dice, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión, y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Mis hermanos, esta es una analogía de la iglesia, la acción espiritual. Y aquí estamos viendo el derramamiento del aceite que representa ¿qué? El Espíritu Santo, que el Señor nos ha dado como su bendición. Dice, incluso la vida eterna. Armonía, unidad, convivencia, fraternidad derramada en la iglesia, conmoción espiritual por el Espíritu Santo de Dios, como una especie de sinfonía muy hermosa, mis hermanos, dirigida magistralmente. ¿Por quién? Por el Señor.
donde cada instrumento, o sea, cada uno de los miembros tiene su tiempo, su espacio, su tono. ¿Y qué cree? Todos son importantes y necesarios, porque no hay acepción de personas en el reino de Dios. ¿No le da gusto? Mire cómo lo pronuncia el mismo Pablo en la carta que dirigió a los Efesios. Vaya conmigo a la carta de los Efesios 4, por favor. Dígale que ahorita no le puedo contestar. Efesios 4:1 dice: por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. O sea, Pablo estaba prisionero. El apóstol Pablo pasó una gran cantidad de su vida prisionero por causa de la predicación del Evangelio. Y dice ahora: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. O sea, Pablo le está escribiendo a la iglesia convencido que está hablando con hijos de Dios. Dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Ahora, ¿de qué faltas está hablando? ¿De pecado, mi hermano? No, está hablando de una tolerancia en cuanto al carácter, está hablando de una tolerancia porque pues no todos somos iguales, hay fricciones, hay diversidad de formas de ser. No está hablando de tolerar el pecado, pero sí de una fraternidad. Dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Qué manera tan hermosa de expresar la unidad de la iglesia. Entonces también tenemos que ver la importancia y el énfasis que hace la Escritura en varias cosas. Primero, en el conocimiento de la palabra, el discernimiento, pero también en la unidad de la fe, en la comunión entre los hermanos. Todo esto lo enfatiza mucho la Escritura, lo enfatiza mucho el Señor, lo enfatizó el Señor Jesús, los apóstoles, y le voy a decir por qué. ¿Cuál es el motivo principal? Por la facilidad en quien no está fortalecido en estas áreas, que no está madurando, en apartarse de la fe. Es bien fácil apartarse de la fe cuando tú no estás fortalecido en estas áreas. ¿Y por qué? Pues porque venimos del mundo, mi hermano. Y cuando tú te apartas, lo que haces es empezar a ver las corrientes del mundo y empiezas a regresar a hacer acuerdos y alianzas con lo que la gente mundana te ofrece. Y eso es bien fácil. Estamos en medio de un mundo lleno de corrupción que se está literalmente corrompiendo día a día, donde la maldad avanza. ¿Y qué crees que es lo que hace el príncipe de este mundo con quienes decidimos seguir a Cristo? Quererlos seducir. ¿A qué? A renunciar a su fe, a tomarlos nuevamente. Y por eso la importancia del conocimiento de la palabra, el discernimiento, la madurez y la unidad, de estar reunidos, de estar juntos, aprender juntos. Desde el principio, mis hermanos, ese ha sido uno de los problemas principales que han afectado a la iglesia. Sin embargo, tenemos que considerar algo. Forma parte de lo que tiene que suceder. Por eso también el Señor nos advierte las cosas que habrán de suceder y que van a aumentar como parte de la maldad creciente de los tiempos que vivimos. De ahí la necesidad de estar alerta, de madurar, de conocer, de armonizar. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros, que son estos, fíjese, algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a alejar, van a renunciar, escuchando, ese es el problema, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, filosofías humanas, doctrinas falsas, legalistas, libertinas, que abusan de la gracia, que solamente hablan de Cristo como una forma de eslogan, como un cliché, pero no tienen nada en su corazón de Jesús. De manera que tener el mismo sentir de Jesucristo es lo que va a permitir a los redimidos. ¿Es usted redimido? Sí, ¿verdad, mi hermano?
pues es lo que va a permitirle perseverar hasta el final, mis hermanos, fieles a la sana doctrina, testificando de Cristo y con la misma disposición que tuvo nuestro Señor Jesús para consumar la obra de redención para la humanidad. Ese es el sentir de Jesús. Así fue como todo comenzó, por el amor de Dios, el amor del Padre. Y ese mismo sentir del Padre de bendecir al hombre con la salvación de su alma, pese al pecado que le apartó de su gloria, pese a que el hombre le ofendió con su desobediencia, bueno, ese sentir estaba en el corazón de Jesucristo cuando llegó a este mundo y lo representó, lo trajo como el reino de los cielos. Así nos lo presenta. El sentir de Cristo lo llevó en primera instancia a la renuncia de todos sus derechos, sin ninguna necesidad de hacerlo. Pero lo hizo, mis hermanos. Y ya como hijo, ya encarnado, hizo del propósito del Padre su objetivo sin que nada le distrajera. Jamás se apartó, jamás tuvo nada que lo evitara a cumplir el propósito por el que vino. Vamos a leer Filipenses 2, a partir del versículo 6. Voy a leer una versión que se me hizo muy clara en este pasaje. Es la versión Nueva Traducción Viviente. Mire, dice Filipenses 2:6: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera a lo cual a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Esto nos hace un panorama más claro de lo que el Señor hizo. Y bueno, como redimidos, sabemos que por su gracia somos hijos de Dios. ¿Sí lo sabe usted? Coherederos con Cristo. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánto del propósito del Padre es nuestro objetivo de vida en cada uno? Porque ese es el sentir de Jesucristo. Hacer del propósito del Padre su propio objetivo. Nosotros decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuánto del propósito del Padre es nuestro objetivo? Empiece a meditarlo. Mire, no existe un punto de comparación en cuanto a lo que el Señor hizo al despojarse, porque de lo que el Señor se despojó fue de su propia divinidad, algo sublime, santo, bueno, y tan deseable como para aferrarse a ello. Sin embargo, a causa de quienes no lo merecíamos, renunció, pero siempre con el anhelo de regresar, consumar la obra de redención para el hombre y regresar al lugar donde siempre perteneció. Por eso siempre mostró nuestro Señor el reino como un lugar especial, un lugar santo, justo, bueno, deseable para buscarlo. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dijo él mismo. Aferrarse a estar en ese lugar por toda la eternidad. ¿Usted se aferra a querer estar ahí, mi hermano? Hacer de la promesa de Jesús de ir a preparar un lugar en los cielos para sus redimidos su mayor anhelo, ¿se apropia de esa promesa? Mire, el sentir de Jesús lo hizo despojarse de lo más puro, santo y bueno que ningún hombre pudiera siquiera imaginar. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es la disposición de los hijos de Dios, de los que se consideran verdaderos creyentes, a renunciar, pero no a algo bueno precisamente, sino a todo lo que le estaba llevando a la perdición? ¿Ha considerado, mi hermano, de cuánto se ha despojado de su vida pasada que formaba parte de su vida, de su identidad con el mundo? ¿De cuánto se ha despojado? ¿Sí lo ha considerado? ¿Y está al 100? ¿Verdad que las cosas empiezan a cambiar cuando lo meditamos? Pero el Señor, a través de Pablo, nos dice, ¿hayan ustedes el mismo sentir de Jesús? El mismo. Entonces, ¿a qué te sigues aferrando? Si sabes que el reino de Dios, que tanto anhelas, por eso primero les preguntaba si lo anhelaban. Si ese reino que tanto anhelas
Es todo lo contrario a lo que antes llegaste a identificar como tu mundo, como tu vida. Entonces medita esa pregunta. ¿Has hecho de los objetivos de Dios tus propios objetivos? ¿Reconoces que los propósitos de Dios son incuestionables porque son perfectos? Pero que los objetivos del hombre en un estado natural, estoy hablando del que no conoce a Dios, están tan desviados que necesitan ser normados conforme a la voluntad de Dios. Y que ahora, como creyentes, pues deberíamos de tener el mismo sentir de Jesús. No tenemos a dónde hacernos, mis hermanos, porque el Señor nos ha dado todo. Un sentir, una disposición que le hizo despojarse de toda la gloria que como Dios siempre le ha pertenecido. Pero mire, a Él nadie lo forzó. Él tomó la decisión de hacerlo con todo lo que representaría. Él sabía a qué venía, mis hermanos. Y con todo y eso lo hizo. Hebreos 10:5 dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. Se está refiriendo a las ofrendas de antes del pasado. Dice, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. Una disposición absoluta y total a renunciar a todo para consumar la obra de redención. Por eso el sentir de Cristo lo llevó a la negación personal, a una cesión total de su voluntad al Padre. Padre, si acaso pudiera pasar esta copa, pero hágase tu voluntad, no importa lo que sea. A aprender obediencia en un cuerpo mortal, limitado, para dejar un testimonio de santidad, de integridad, de honradez, pese a haber padecido toda tentación carnal, moral, sufrimiento físico. ¿Y sabe qué es lo más importante? Bueno, todo es importante, pero esto lo quiero enfatizar. Su disposición a entrega, pese a todo lo que experimentó, a no descuidar ni distraerse del propósito por el cual vino, hacer la voluntad del Padre. En Juan 4:34, vaya por favor ahí. Dice de esta manera, Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ahora, fíjese la explicación, hacia dónde, después de expresar este sentir, hacia dónde lleva a los discípulos. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para el tiempo de la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega, para la cosecha. El Señor, después de establecerles que su comida, su bebida, su sentir era hacer la voluntad de Dios, los lleva directamente al propósito. Y haciendo una analogía con la cosecha del trigo, que cuando se miraba a lo lejos y se veía el campo así emblanquecido, era tiempo de cosechar. Las espigas estaban echando ya fruto. Y si no lo hacían, ¿qué cree que pasaba? Se perdía. Así y ahora, mis hermanos, es la condición espiritual del hombre sin Cristo, siempre a punto de perderse. A eso se refería el Señor. Vean los campos, vean a la gente. Es tiempo de cosechar, es tiempo de trabajar. A eso vino Jesús, a traer ese mensaje de salvación, para que todo en el que Él crea no se pierda. Pero también sabe que trajo con Él una cruz. Eso fue lo que trajo el Señor, vida eterna y una cruz. No tantas cosas que por ahí se dicen o se intentan introducir en la mente de las personas, de los creyentes. El Señor vino para hacerte rico, para que nunca te enfermes, por favor, mis hermanos. El Señor trajo salvación y una cruz para dejar ahí los despojos de una vida pasada, para dejar ahí crucificadas las tentaciones de todo tiempo presente, porque siempre estamos expuestos a algo. Por eso dijo a sus discípulos, si alguno quiere caminar conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, primero niéguese. Pero ¿qué dice? A sí mismo. O sea, nadie se va a negar por ti. ¿Quién es el que tiene que decir que no? Di yo. Dígalo, no le saquéis, dijo el Señor. Primero niéguese a sí mismo, tome su cruz espiritual, para que ahí
cuelgue todos los despojos y sígame. Y ese mismo sentir, mis hermanos, debería llevar a quienes reconocen que han sido redimidos por misericordia y gracia, que somos nosotros, espero que sí. No solo nos debe llevar esto a la convicción de despojarnos de todo aquello que sabemos nos aparta de Dios, aquello que nos llevaba a la condenación eterna, sino a estar agradecidos de haber sido rescatados de una vida presente, desbordada en malas acciones, inmoralidades, actitudes soberbias con las que se lastima, sobre todo a quienes nos rodean. No solamente nos está dando la vida eterna, nos está dando la oportunidad de vivir un presente santo, íntegro. Pero cuando no hay conocimiento, cuando no hay convicciones claras de lo que es la vida en Cristo, y esto que voy a decir quizás no le agrade a muchos, o no se ha nacido de nuevo, qué difícil es despojarse de tantos hábitos adquiridos, lenguaje obsceno, pensamientos lascivos, relaciones tóxicas, miradas lujuriosas. ¿Cómo habla mi hermano? ¿Cómo mira a sus semejantes? ¿Cómo piensa? Alguien me dijo en alguna ocasión, y fue una hermanita, ay, pastor, es que de repente se me salen, pero ya es la última. Le digo, pues si se le salen es porque las tiene adentro todavía, mi hermana. Entonces no quiera sacarlas por la boca, sáquelas de su corazón, cambie su manera de hablar, igualmente su manera de pensar, de conducirse, de aprender a buscar los lugares a donde usted se acerca, a las personas con las que se relaciona. Vamos a ver en la carta de los Efesios cómo el apóstol Pablo aconseja a la iglesia para poder tener esta capacidad de rechazo a las cosas que sabemos nos hacen daño. Efesios 4:17, por favor. Dice Efesios 4:17, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía. Esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos, y por la dureza de su corazón viven ajenos de la vida que proviene de Dios. ¿De quién está hablando? De quien todavía no le conoce. Pero ¿sabe de quién está hablando también? De usted y yo cuando éramos así. Gracias a Dios ya no. Dice, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Por eso no lo aprendí, dice, pero eso no lo aprendieron ustedes de Cristo. Le está hablando a la iglesia, como diciendo, ¿eso tú no lo aprendiste de Cristo? Dice, si es que en verdad oyeron su mensaje y fueron enseñados por Él. Ahí está la cosa. Yo le voy a preguntar a usted, ¿usted ha sido enseñado en la palabra de Dios? ¿Y sabe que lo que se le enseña tiene que ver con su mensaje? Diga que sí, porque es una realidad. El compromiso de nosotros, los siervos de casa de oración, es predicar el evangelio lo más puro posible, para que no se nos demande. El Señor algún día nos va a demandar qué hicimos con la palabra, qué hicimos con las personas que se acercaban a la iglesia. ¿Les pusiste los ojos en las cosas de arriba o en las cosas del mundo? Declarando, decretando, confesando positivo, o les hablaste de la misericordia, de la bondad y de la vida eterna. Entonces ustedes fueron enseñados por Él, dice, de acuerdo con la verdad que está en Jesús. Si es que ustedes fueron enseñados así, por eso dice Pablo, ustedes no fueron enseñados de esa manera. Versículo 22, en cuanto a su manera pasada de vivir, ya despójese de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente, revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué Pablo hablaba así a la iglesia? Porque tenía una certeza. Él les había compartido el verdadero evangelio y estaba convencido que la iglesia tiene la capacidad para vivir de esa manera. De manera que, aquí viene un pero, si aún mi hermano, mi hermana, no has podido despojarte de todo lo que gobernaba tu vida anterior,
pero te reconoces como verdadero hijo de Dios. Es tiempo de ver hacia atrás. Así como le dijo a aquella iglesia de Éfeso el Señor en Apocalipsis, recuerda desde cuándo caíste, desde dónde. Es lo mismo que yo les digo ahora. Medita desde dónde caíste en esa actitud mundana, porque tú no aprendiste así, porque sabes que no es correcto, y arrepiéntete. Pide perdón por tu ligereza, por tu irreverencia hacia quien dio su vida por ti, y comienza de nuevo, mi hermano. Pero, si considerándote cristiano, ni siquiera has estado dispuesto a hacer cambios en tu manera de pensar y de vivir, si no has visto en ti evidencias de frutos dignos de arrepentimiento, cuidado. Y te voy a pedir un favor, no te molestes, no te justifiques, solo agradece al Señor por extender su misericordia, al mostrarte tu condición, y medita cuál es tu verdadera posición espiritual delante de Dios. Y yo te aseguro que tu Espíritu te va a mostrar cuál es. Y si el Espíritu Santo te muestra algo que no anda bien, quizás incluso debido a una doctrina desviada, que ni siquiera has conocido el verdadero sentido del Evangelio de Salvación, solamente reconoce tu pecado, arrepiéntete y comienza una nueva vida en Cristo. El sentir en Cristo le hizo siervo y le hizo humillarse hasta la muerte, pagando con su sangre por el pecado de toda la humanidad, porque era la única ofrenda suficiente para justificar la justicia del Padre, para reconciliarlos con Él, a quien reconoce el pecado y se arrepiente. Y esto es algo que tiene que ser inherente, mis hermanos. Una actitud de siervo, una actitud de cristiano y la humildad son cualidades o virtudes inseparables que deben formar parte de los que han decidido seguir a Jesús. Son quienes han sido convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Son los que se han despojado de todo lo que les estorbaba y son los que han hecho del propósito de Dios su propio objetivo. ¿Por qué cree? Porque ahora tienen el mismo sentir de Cristo. ¿Usted lo tiene, mi hermano? ¿Ha meditado en eso? Porque eso es lo que le va a permitir también servirle al Señor con honradez. Y no estoy hablando de servir de un aspecto congregacional, de un ministerio dentro de la iglesia. No, mi hermano, desde el momento en que usted nació de nuevo es siervo de Dios, para que con su propia vida santa, de integridad, de honradez, sea usted un evangelio viviente que reconcilie al mundo con Dios. Ya el hecho de participar en un ministerio, en una congregación, es algo que el Señor le permite para la edificación de la iglesia. Pero usted es siervo, de manera que ya no debe ver por lo suyo propio. Andar con humildad, sin un alto concepto de sí mismo, ni hacer las cosas por ser admirado, ni por vanagloria, no. Agradecidos por el privilegio de poder servirle al Señor, dispuesto ahora a dar su vida, a poner su vida por sus semejantes. ¿Qué es poner la vida por nuestros semejantes? Hacer del propósito de Dios nuestro propio propósito y negarnos. Cuando usted se está negando al pecado, se está negando a las tentaciones, está poniendo su vida por los demás porque les está dando testimonio. Usted se está sacrificando, está crucificando su carne porque quiere bendecir a los demás y en principio a su propia casa. Ahí es donde tiene que poner el primer ejemplo. Así ha sido siempre, mis hermanos. Así ha sido el testimonio de quienes, creyéndole a Dios, por seguirle, tuvieron que negarse, despojarse y renunciar a todo lo que en algún tiempo llenó sus expectativas de vida. Y nos vamos al principio, como Abraham, que dejó su tierra, toda su parentela, su familia, por seguir al Señor. Tenemos a José despojándose de todo sentimiento en contra de sus hermanos y los que le hicieron daño antes de ser primer ministro de Egipto. Porque no se trata solamente de despojarse de las cosas materiales, sino de despojarse de todos los sentimientos que te pueden lacerar el alma, mi hermano, envenenar el corazón. O Job, que guardó su integridad y renunció a todo lo que pudiese atarle a la amargura, al haber perdido todo lo que llenaba su vida, familia, riquezas, autoridad, pero simplemente aceptó la voluntad del Señor.
El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el Señor. Vamos a ver en esta misma carta ya como una forma de concluir cómo Pablo, que es el que está aconsejando a la iglesia, haya en ustedes el mismo sentir de Jesús. Él tenía ese carácter, esa convicción, y su obediencia, su docilidad a la voluntad de Dios le permitió caminar, perseverar y terminar su ministerio. Dice Filipenses 1:12, ahora regrésese un poquito. Vamos a ver el carácter de Pablo con el sentir de Jesús. Dice Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que lo que me ha sucedido más bien ha servido para el avance del Evangelio. De tal manera, de modo que mis prisiones, también se traduce como mis encarcelamientos por Cristo, se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. Vea el carácter de Pablo. Su fe se hizo manifiesta en el pretorio. ¿Y sabe qué está haciendo referencia con pretorio? La casa del César. Y dice, y a todos los demás, indica a los que eran testigos de su testimonio dentro de la prisión. El pretorio era el lugar donde estaban los guardias de palacio, el cuartel general del ejército romano. Ahí había unas prisiones especiales para delincuentes peligrosos. Y desde la cárcel, donde él era maltratado, avergonzado, entre la dureza de los guardias, la convivencia con todo tipo de delincuentes, por su testimonio, el evangelio ya se había extendido aún entre la gente cercana al César, llegando a círculos donde de otra manera quizás hubiese sido muy difícil llegar. Y Pablo eso lo agradecía. Pablo sabía que todas las circunstancias que Dios permitía obraban para bien. Y él dijo, mis prisiones han servido a favor del Evangelio. Y se gozaba en esas prisiones. Dice el versículo 14, con mis prisiones la mayoría de los hermanos ha cobrado ánimo en el Señor. Y más se atreven a hablar la palabra sin temor. Dice, a decir verdad, algunos predican a Cristo por envidia o por contienda, por pelear. Pero otros lo hacen de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por pelear y no con sinceridad, pues creen que así añaden aflicción en mis prisiones. Pero otros lo hacen por amor y saben que estoy aquí para defender el Evangelio. Había de todo, mi hermano, y Pablo lo aceptaba como tal. Hermanos sinceros, que aunque estaban entristecidos, temerosos por lo que estaba Pablo pasando, pues al verlo prisionero, ¿verdad? Pero al ver su trabajo dentro de prisión, su carácter, cobraron ánimo. Se dieron cuenta que esto no hacía nada, no le quitaba, no le impedía a Pablo predicar el Evangelio. Y se atrevían ya a predicar la palabra del Señor sin temor. Pablo aprovechaba cada situación, mis hermanos, para testificar de Cristo, para extender el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenía el mismo sentir de Jesús. Jesús, que no todo tiempo extendió su misericordia para dar su mensaje, y aún en la cruz oraba por sus enemigos. Y eso es lo que debería motivar a la iglesia a predicar las buenas noticias, aún en medio de la tribulación. Y le voy a decir por qué, porque es en donde hay mayor oportunidad de hacerlo. Los tiempos difíciles, los tiempos angustiantes, las duras pruebas son el mejor terreno para predicar el Evangelio de Cristo. Cuando la gente está con mayor necesidad, cuando usted puede testificar su fe y puede decirle a los demás con su forma de pensar y de vivir, se puede vivir en medio de toda esta adversidad mirando hacia lo alto. Eso era lo que hacía Pablo. Aprender de Jesús permite a quienes le seguimos reconocer y aprovechar los tiempos para hacer de cualquier situación adversa que el mismo Señor permite un motivo para testificar de Él. Porque ese era el sentir de Cristo. Pablo también habla de algunos hermanos que predicaban por envidia, como para llamar la atención, sentirse como gigantes espirituales. Vaya que de esos hay muchos.
Lo hacen por vanagloria, para sentirse admirados. Otros predicaban por contienda, por competir entre ellos. Otros pensando que quizás hasta le iban a molestar a Pablo, que se iba a enojar. Algo que nunca sucedió. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Pablo era que Cristo fuese predicado. Dice el versículo 18, ¿qué diré entonces? Pues que a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ese es el carácter de Pablo. Después dice, yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo esto redundará en mi liberación. Pablo sabía que iba a salir de la prisión. Pablo sabía que estaba pasando por una prueba. El Señor le revelaba especialmente los pasos que tenía que dar. Y por eso para Pablo no importaban los motivos, sino el hecho que el Evangelio de Cristo fuese predicado con toda su pureza. Por eso se gozaba. Se gozaba porque sabía que los que predicaban el Evangelio, no importaba cómo, no importaba por sus motivos, lo estaban predicando. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada de ser avergonzado, versículo 20, sino que con toda confianza y como siempre, también ahora será magnificado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora Pablo nos muestra cómo él había edificado su fe en la confianza que Cristo sería engrandecido, magnificado, glorificado, o sea, expuesto a los demás en vida, dice, en mi cuerpo o en mi muerte física. Él estaba convencido que por servir a Jesús, por cumplir el propósito para el que fue llamado, jamás sería avergonzado, y sabía que al final esperaba la vida eterna y la corona de justicia. Y no solo a él, dijo Pablo a Timoteo, sino a todos los que tengan este mismo sentir. Mire, por esa causa para Pablo, el vivir fue Cristo y el morir fue ganancia, como le dijo a la iglesia de Galacia también, porque ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. A la iglesia de Corinto le dice, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Jesucristo y a él crucificado. Convencido de esto, le dijo y le expresó a la iglesia en Roma, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el sentir de Cristo. Versículo 22 dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque en ambas cosas me encuentro en un dilema. Pues tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne, o sea, aún en ese cuerpo, dice, es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto. Y sé que me quedaré, que aún permaneceré con todos ustedes para su provecho y gozo de la fe. Pablo sabía que todo estaba dentro de la voluntad de Dios. Sin embargo, íntimamente se encuentra en un bendito dilema. Una decisión que no era entre algo bueno o algo malo. Permanecer con los hermanos, con la iglesia, o partir con Cristo. Dice, para mí eso sería mucho mejor. Sin embargo, el Señor le reveló que debería estar aún con los hermanos en beneficio de la extensión del Evangelio, para la edificación de la iglesia naciente, pero jamás quitó su corazón, su deseo de que mejor era estar con Él. Así como Jesús igualmente. Él anhelaba regresar al Padre, pero sabía que debía consumar la obra de redención para el hombre. Muchas veces el Señor dijo, todavía no es mi tiempo. Aún no es mi tiempo, aún un poco más. Así es como es la vida cristiana, mis hermanos. Mientras Dios te permita un poco más, si no ha llegado tu tiempo, entonces pon en tu corazón el mismo sentir de Cristo. Y tener este sentir es hacer tuyo el propósito de Dios. Es dejar de ver tus necesidades para ver la de los demás. Es ver campos blancos a donde dirijas la mirada. Es tener el corazón misericordioso y compasivo de Jesús. Es abrazar y consolar como Él. Es hablar como Él. Es mirar como Él. Es caminar como Él. Pero sobre todo sentir como Él. Iglesia, el Señor nos exhorta a través de Pablo a tener el mismo sentir de Jesucristo. Medita cómo está tu corazón. Acompáñame a orar. Póngase de pie si es tan amable y vamos a elevar una oración al Señor.
Bendito Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por mostrarnos, como siempre, la realidad que vivimos, Señor. Por exponernos tal como somos. Muchas gracias porque en ti encontramos el consejo perfecto para también hacer los cambios necesarios. Necesitamos tener tu sentir, Señor, tu corazón. Necesitamos sentir como Jesús. Necesitamos ver las necesidades que están imperando en todas partes. Necesitamos reconocer los tiempos y aprovecharlos. Haya pues en vosotros el mismo sentir de Jesús, que se despojó, que renunció. Señor, ayúdanos a despojarnos y a renunciar. Y como decíamos hace un momento, no de las cosas que has puesto en nuestro corazón, sino de aquello que todavía no determinamos, no hemos decidido entregarte. De aquello que todavía nos está dañando a nosotros, nos evita el crecimiento espiritual, nos evita madurar y seguramente está lastimando a alguien. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. Así como Pablo, Señor, que se gozaba en medio de la adversidad porque sabía que esto representaba que tu palabra se fuera extendiendo cada vez más. Así nosotros, en medio de la generación que vivimos, Señor, darnos cuenta de que tú has tomado el control de las cosas, que nada nos falta, que en ti lo tenemos todo y que al final de todo estaremos contigo por toda la eternidad. Así que, Señor, haznos sensibles a tu palabra, haznos sensibles a los tiempos que vivimos y danos tu corazón. Despojémonos de todo aquello que nos pueda cargar de amargura, de envidia, de conformismo, de distraernos con las cosas mundanas, de voltear los ojos al pasado, y ayúdanos a caminar contigo. Nos ponemos delante de ti. Aquí está tu corazón. Dile al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor. Si algo estorba, te lo entrego. Pero dilo con convicción, mi hermano, porque es tu propia oración, no es mi oración. Si tienes convicción que algo hay que entregarle, entrégaselo. Recuerda desde dónde caíste, desde dónde te desviaste, y arrepiéntete y comienza las nuevas obras. Camina con Él. Te damos gracias, Padre eterno, por este tiempo, por tu palabra. Te bendecimos y te adoramos. Glorifícate en nosotros, Señor. Magnifica en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mis pies en tus huellas, voy a fijar mis ojos en ti, y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti. Como una antorcha a mis sendas, palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta. De ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti. Estés en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti.
en mí tu vida y llévame, llévame a ti, llévame a ti. Vamos a decirlo una vez más. Voy a poner mis pies en tus huellas. Voy a fijar mis ojos en ti. Y paso a paso en tus promesas caminaré seguro en ti. Como una antorcha mis sendas, tu palabra me alumbrará. Señor Jesús, tú eres mi meta, de ti nada me separará. Ordena mis pasos en ti, mis pies en la roca estarán. Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame, llévame a ti. Cristo, Cristo, tú eres el camino, guíame, tú eres la verdad, enséñame a llegar a ti. Cristo, tú eres la vida, lléname, pon en mí tu vida y llévame, llévame a ti, llévame a ti. Amén. Aleluya. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana.